Bueno, pois boa tarde a todos e a todas, benvidos. Grazas por estar neste anaco de conversa que imos abrir agora e que realmente eu creo que podería encaixar en calquera outro momento tamén desta xornada, porque a pregunta ou a reflexión que temos por título pode soar como moi xeral, o podcast do futuro, e claro, despois do que estamos aprendendo, do que estamos escoitando, vendo, sobre propostas que son íntimamente relacionadas co son, pero que tamén teñen unha carga visual moi importante, pois é tamén moi productivo o que imos facer agora, que é compartir uns minutos con dous convidados que teñen peso precisamente nas nocións e nos coñecementos sobre o que está a acontecer e sobre o que está por vir con ese podcast do futuro. Teño comigo a Teresa Piñeiro, que tal? Boa tarde. Dende a Universidade da Coruña, e Ignacio Gallego, benvido. Dende a Universidade Carlos III, neste caso, diceu que son dúas persoas que coñecen, que saben o que se está a abordar, o que se está a escoitar, o que pode ser tendencia. E quería comezar precisamente contigo. Hai unha serie de podcast probablemente que sexan relevantes, aínda que tamén esa palabra pode ser ao mellor digna de análise, non? Que é relevante no eido, no panorama dos podcast agora mesmo no noso territorio, Ujú. no país? Bueno, lo primero es muchas gracias por la invitación a la Asociación de Radios Municipales y estoy muy contento de estar aquí, la verdad. Bueno, realmente la sensación y además creo que el caso anterior de Orgullo Galego viene muy bien al caso, ¿no? El ser relevante, pues en muchos casos se vería como es tener audiencia, ¿no? Es decir, cuáles son los podcasts relevantes hoy. La cuestión es que esto va cambiando bastante, ¿no? Al final nos encontramos con que lo relevante hoy en día son muchos podcasts conversacionales, de charla, donde incluso está en discusión qué es el propio concepto podcast en sí, porque para mí, yo por ejemplo soy un poco talibán de lo sonoro y yo siempre digo que los podcasts son, en principio son objetos sonoros, son productos sonoros. Lo que pasa que es verdad que la tendencia en los últimos, yo diría 3 años, 2, 3 años sobre todo, es con el impacto tan fuerte que tiene el audiovisual. Aquí ahora mismo, de hecho, estamos hablando ante 5 cámaras, nada menos. Es decir, Para que quede constancia. claro, se empieza ya a pensar en un formato que es más audiovisual, aunque yo sigo pensando que sigue siendo un medio fundamentalmente sonoro, ¿no? Donde la puerta de entrada es la sonora. Para pensar en qué es lo que impacta, es verdad que nos encontramos con, en el caso de España, por ejemplo, con podcasts que tienen una audiencia muy fuerte, que están muy vinculados al humor, por ejemplo, a lo conversacional. Algunos podcasts relacionados con la información o dailies, lo que se llaman dailies, están funcionando bastante bien. Y yo creo que lo que sí que sigue pasando, aunque es verdad que estamos en un momento de cambio muy importante, porque la sensación que hay es como que ha habido después de una especie de burbuja de crecimiento muy fuerte del medio, estamos en un momento de estancamiento, pero yo creo que las audiencias siguen creciendo más de lo que pensamos. Es decir, sigue habiendo cada vez más gente que escucha podcast, producidos desde sitios muy distintos, ¿no? O sea, yo creo que ahí la clave es pues que puede haber proyectos más autoproducidos, casi como el que hemos visto, proyectos que llegan desde medios de comunicación, proyectos que llegan desde productoras independientes, proyectos que llegan desde empresas, ¿no? Que se dedican a producir, instituciones. Entonces, al final, la cuestión es que hay muchísima competencia, ¿no? Por la escucha, y eso sí que es una de las claves, ¿no? O sea, que conseguir ser relevante es muy difícil, y que la receta para ver qué es ser relevante es realmente compleja, ¿no? Que é relevante agora mesmo, Teresa, e que significa tamén ser relevante ou querer aspirar a esa relevancia? Eu aí me posiciono como a Ignacio, ¿no? Tú, Nacho, realmente. Eu tamén son un talibán. Entendo. É que todo partiu do sonoro realmente, non? Agora hai esa evolución, o videopodcast, non? Pero Realmente todo volve ao sonoro, ¿no? Porque estábamos tamén nunha etapa moi audiovisual e de repente aparece o podcast e ten esta relevancia que ten, porque realmente o podcast que ten 20 anos, 21. Pero, sí. Pero máis os que pode parecer, non? realmente está vivindo un boom, sobre todo a partir da pandemia. Aquí en España aquí incrementou o número de escoitas e o número de persoas que crearon. E se crearon moitos contidos de nicho. E creo que iso é algo que estamos vendo por aquí, sobre todo moitos contidos de nicho, neste caso de lingua galega, que teñen o seu público tamén, non?
Eu neste caso, para falar un poquinho, para cambiar un pouco do que di Nacho, que senón estaría de acordo 100%, non? Falaría tamén da relevancia que ten a parte de vídeo. Eu xa vos digo que son telebando son, por exemplo, para facerse ver en redes sociais, non? E como moitos destes contidos de nicho a veces non teñen tanta impacto, tanta audiencia, porque hai unha cousa que é a cegueira dos algoritmos, é dicir, ti entras en iVoox, ti entras en Spotify, por exemplo, e nas 300 nos 50 primeiros proxectos que ti estás buscando, non atopas o que estás buscando. A mí me ten pasado de buscar proxectos incluso con nome e me salen antes outros proxectos con nome antes que os meus. Entón, como consigo escapar desa cegueira do algoritmo? Pois entonces facéndome ver en redes sociais, no? Que me parece que é algo que é necesario e que como as redes sociais cada vez son máis audiovisuais, pois o mellor non tanto, eu non son de vídeo podcast, pero sí que entendo esa necesidade para ampliar o alcance. Hai algún dos proxectos, e non vou a decir o nome, dos que se presentaron ao concurso, que eu escoito con frecuencia, e o que me chama a atención é que cando eu entro en Spotify ou entro en iVoox, sabendo que hai un novo capítulo, un novo episodio deste podcast, non me ofrece ese novo episodio, me ofrece outros tantos grandes episodios dos que sempre están no top 100, no top 50, no top 10 de escoitas, non? Entón, aí a relevancia tamén é cada vez, eu creo que comunidades de nichos, conseguir engagement, un pouco que decía fai un ratiño Borja, que era de conseguir, teño 10 escoitas, teño 20 escoitas, pero que sexan persoas que interactúan, que me fan crecer, non? Que son persoas interesadas. Cambia, Ignacio, o contexto con respecto ao resto de Europa? Hai unhas tendencias diferentes? Hai unha demanda diferente? Hai casos tamén relevantes? A ver, Europa también es hiperdiversa, ¿no? Entonces, claro. Compararnos, es decir, por ejemplo, hay mercados, no solo Europa, a nivel mundial, muy potentes, como puede ser el mercado británico o el mercado estadounidense, por supuesto, que son mercados muy amplios. O sea, todos los mercados anglosajones tienen como un nivel que tú al final, una de las claves que hay... Hay una tradición sonora. También, muy claro. grande. O sea, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, La BBC tira de la producción a un nivel alucinante, ¿no? Pero también yo creo que al final esos mercados tan grandes te permite desarrollar los nichos. Es decir, que muchas veces, por ejemplo, ¿cómo podemos definir un éxito en podcast? Entonces, un éxito en podcast pueden ser 3.000 escuchas por episodio si tú te diriges a una comunidad muy concreta, ¿no? O sea, de cuál es como tu audiencia objetivo. En Europa, por ejemplo, España dentro de Europa tiene una ventaja que es el idioma para desarrollar proyectos que crezcan en todo el territorio latinoamericano, aunque es verdad que los que normalmente no pensamos tanto en ese desarrollo. Yo creo que uno de los problemas que hay con el podcast es que muchas veces pensamos mucho en producir es fácil, vamos a decir, producir audio no es difícil, lo que es grabar y colgarlo en una plataforma, pero como decía Teresa, tenemos que pensar también cómo desarrollamos la distribución y el impacto. O sea, hay que dedicarle tiempo a trabajar en redes, incluso en la comunidad más cercana. A veces no hay que irse tanto al digital, a veces es, como digo yo, hacer flyers en papel. Si tú haces por ejemplo, un podcast dedicado al fútbol de territorio, te tienes que ir a la puerta. Si te vas a la puerta de los partidos de fútbol y te dedicas a repartir, igual te escucha más gente que si te dedicas a hacer entradas en redes sociales. O si haces un programa de música y te vas a la puerta de los conciertos. O sea, yo creo que todavía hay que volver un poco como más atrás. Luego, en el contexto europeo, claro, yo en Europa, por ejemplo, yo creo que tienen problemas parecidos en el sentido de que todos los mercados han sufrido la retirada de las plataformas, es decir, la retirada en el sentido de como productores. Hace 4 años, Amazon, Spotify eran agentes muy, muy potentes en la producción y yo creo que se han bajado de la producción en prácticamente todos los sitios. Se dedican fundamentalmente a la distribución y a sacar partido de lo que ya hay. Y yo creo que en Europa nos encontramos con... hay que destacar pues la presencia de los medios de servicio público como motores. O sea, países como Italia, Francia, Reino Unido o Alemania o los países nórdicos, los proyectos que nacen desde lo público suelen ser muy fuertes porque los medios públicos son fuertes. Entonces, aquí ahora hemos entrado en los últimos 3 años, yo creo que también eso es un cambio que hemos empezado a adoptar. Es como, por ejemplo, en el caso de la Radio Galega ya tienen su canal propio de podcast y producen, en Euskadi también.
Y Televisión Española, Radio Televisión Española también ha empezado a crear, digamos, a producir podcast con entidad propia independientemente de la radio. Es decir, a conceptualizar el medio como algo con fuerza y con independencia, ¿no? Entonces yo creo que nos vamos como pareciendo, pero en el hecho de la escucha, es que, digamos que somos bastante parecidos. Al final, es decir, funciona el humor en casi todos los países, funciona el conversacional, como te decía, y también muy marcado en muchos casos, con algunos casos de información muy particular, que tiran mucho de... y que además vienen producidos, que yo creo que también en España hemos ido tarde, pero hemos ido, es decir, decíamos, aquí los diarios, grandes diarios, es decir, El País, El Mundo, el Vocento, han empezado a producir audio muy tarde, con independencia. En Reino Unido, el diario The Guardian producía podcasts propios ya hace 20 años. Y entonces, por ejemplo, esos podcasts parece que no, pero son muy potentes dentro de esa. ¿Cuánta gente escucha los podcasts del Guardian, del New York Times en esos países, y cuánta gente empieza a escuchar aquí los podcasts que se producen por parte de los diarios? Son otros puntos de entrada, ¿no? Y de producción importantes. Fixeámonos no resto de Europa, Teresa. Hai cousas boas nas que fixarse. Pois un pouco como decía Nacho, claro, hai países ou hai ámbitos que teñen unha cultura maior de escoita, como o Reino Unido. Despois hai outros, por exemplo, que vai relativamente pouco estivemos botándolle un ollo, por exemplo, que estaba producindo países da nosa contorna, como Portugal, e máis ou menos chegamos ao mismo tempo, ou incluso un pelín antes, os Daily, non? Por falar de unha cuestión. En canto ás plataformas de servicio público, o feito de que o podcast cada vez se considere como un medio propio diferente dos partidos, e se desliga un pouco do que as liñas de radio ou as direccións de radio dos medios públicos se pasen a ser como de medios digitais ou incluso unha propia liña, está facendo que se este desenvolvendo bastante, non? En España, e aquí desinto un pouco como escoitante da Galega Audio, hai por exemplo, tanto País Vasco como Cataluña están facendo un esforzo moi grande por facer unha produción de calidade especificamente pensada para podcast. En este caso, aínda que a Galega Audio empezou con moito ímpetu, eu creo que todavía sigue con esta concepción antiga de que o podcast é a radio enlatada, non? Teríamos moita posibilidade de facer documentais, de facer conversacionais, de nada. De innovar aínda máis, ao mellor, non? De facer contidos de nicho. Hai como 3 ou 4 anos fixeron, bueno, algo máis de 4 anos, fixeron incluso algún contido sobre, por exemplo, feminismo, non? Son iniciativas moi interesantes, pero hai que darlle continuidade. Hai que darlle, sobre todo, dar recursos para que realmente teñamos unhas plataformas de servicio público de verdade, non? Que ahora mismo, polo que vexo nos proxectos que se presentaron esta tarde, está indo a más de activistas. Claro. Claro, es que, por ejemplo, una de las cosas, esto lo comentaba hace poco con la persona responsable de medios digitales en la ETV, y hablando con él decíamos, claro, es que lo que una radio televisión pública, con el gran presupuesto que tiene, dedicarse a producir una parte de audio que incluso puede conectar, pongamos el ejemplo con las emisoras municipales que puedan ser productoras de contenido específico y muy pensado para un canal de podcast, y es una forma también de crear tejido, ¿no?, local. Es algo que le cuesta muy poco en comparación con el gran presupuesto que manejan cualquiera, me da igual que sea nacional o autonómica. Las posibilidades que hay de crear y que sea una puerta de entrada para la creatividad y para potenciar el tejido local, yo creo que es súper interesante. O sea, si tú coges el presupuesto total de la radio televisión galega, de la televisión de Euskadi, no te digo en Madrid, que no aparecen directamente en el mapa, pero si tú tienes un gran presupuesto, dices, es que si le dedico, no sé, 500.000 euros al año y lo reparto bien, de ahí puede ser una base de cantera de generar contenido muy interesante, ¿no? De buscar también a la gente joven, ¿no? En ese espacio. Que aparte deste caso hai canteira, é dicir, hai xa xente que leva tempo cos seus proxectos, hai xente que se está, como decíamos esta tarde, profesionalizando, a mellor non viven deles todavía porque non teñen capacidade, pero sí que temos persoas arrodadas e persoas que mellor están empezando a rodar e que sería interesante incorporalas, como sí que incorporan, por exemplo, para a Galega Audio, a Galega Música, sí, ¿no? Pues sí que están incorporando talento de diversas maneiras, pues neste caso sería relativamente sinxelo se hai incorporado tal. Aquí tamén hai risco da dictadura do algoritmo, da inteligencia artificial, ata que punto inflúe neste mundo?
Bueno, a ver, la inteligencia artificial está empezando a tener un impacto bastante fuerte, poco a poco, En casi todo en la vida, en ¿no? casi todo en la vida, pero el audio ha sido, yo creo, de los primeros espacios mediáticos donde va a funcionar, donde está funcionando ya de una manera más o menos natural. Eh, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la voz, los usos relativos a la voz. Si hablas con locutores especializados, te cuentan lo que ha bajado su trabajo, porque ahora mismo hay mucha gente que empieza a utilizar voces clonadas, voces directamente digitales, por la capacidad que tiene la IA de crear contenido que ya cuesta diferenciar de lo humano, aunque sí, yo creo que sigue siendo distinto, pero te permite, por ejemplo, si se utiliza bien, pensemos por ejemplo en el caso de las radios locales, ¿no? Hiperlocales. Las radios hiperlocales tienen unas limitaciones, en muchos casos presupuestarios, de desarrollo, pues la IA te puede ayudar a crear un contenido automatizado en un momento dado que complemente todo el contenido humano y que le dé más contenido a las emisoras. En el caso de los podcasts, por ejemplo, igual que se está creando muchísimo contenido basura a través de IA. El otro día vi una plataforma que está completamente hecha con IA. Empecé a ver plataformas que son todo contenidos ya hechos con IA, porque ya hay software que te permite hacerlo, cruzando los software tipo ChatGPT con software de voz, de generación de voz, se generan ya canales enteros. Pero yo creo que esos son usos no positivos y yo creo que se pueden generar usos muy, muy interesantes para el desarrollo. Pues, por ejemplo, a partir del audio, la generación de vídeo. De generación de vídeo que no sea, por ejemplo, más basado en la animación, ¿no? Antes, por ejemplo, estábamos escuchando la ficción que han hecho aquí en directo. Hay gente que está empezando a utilizar ficciones sonoras como base, que luego con la IA tú le das una serie de pautas y te hace una animación. Y eso te permite colocar que esas voces, o sea, que esas ficciones circulen, por ejemplo, en YouTube, ¿no? O en Instagram o en lugares más visuales. También se tiene muchos usos relacionados con el subtitulado y el doblaje. Pues antes hablaban, por ejemplo, del podcast de Orgullo Galego. Tú eso con IA ahora mismo es mucho más barato conseguir, por ejemplo, hacer un subtitulado para ese canal y decir, oye, pues tengo un subtitulado en diferentes idiomas para gente que quiera hacer un seguimiento de este contenido. Si se utiliza bien, puede hacer en muchos podcasts crezcan, claro. Luego está el problema de quién controla los algoritmos de las plataformas, que es lo que decía Teresa, ¿no? Que es luego digamos que la IA tiene como diferentes fases, una fase más dedicada a la creación y luego toda la parte que tiene que ver con el descubrimiento. Y ahí va a ser muy complicado, va a haber que saber también cómo buscar en las vueltas para conseguir sacarle partido, ¿no? Pero yo creo que hay, desde luego, que impacto está teniendo y va a tener mucho más en los próximos meses, años, porque se está empezando a utilizar de manera muy, muy compulsiva. Pero creo y espero, a veces, hay días que me levanto optimista y otros me levanto muy pesimista, que creo que depende de cómo se trabaje con ella, puede generar impactos muy positivos, también para los medios más pequeños, ¿eh? Yo pienso mucho en este tipo de emisoras como las que organizan este encuentro y yo creo que se pueden hacer cosas bastante interesantes que permitan una mayor difusión de los contenidos, profesionalizar cosas que a lo mejor muchas veces no se llega a ellas. Trabajos que son como a veces más dolosos, dices, pues dar el tiempo todas las horas, pues a lo mejor el tiempo todas las horas te lo puede dar perfectamente una IA y que eso esté en tu antena sistemático sin tener que una persona hacer publicidad, que a veces es un trabajo que a mucha gente no le interesa, pero a lo mejor hay gente que sí, pero a veces puede decir, oye, pues puedo buscar que me ayude a hacer la publicidad local porque te puedo hacer una cuña de calidad más o menos respetable para determinado tipo de publicidad. Bueno, se puede jugar un poco, ¿no? Combinar y buscar que luego que la parte humana, porque al final hay una parte fundamental, que es que el podcast y la radio están basada en la creación de comunidades y la IA no crea comunidades, la IA es virtual, es decir, lo que al final los que creamos comunidades somos las personas, ¿no? Entonces, igual el tener la IA te puede ayudar a centrarte más en esa creación de comunidades y la IA que te ayude a otro tipo de faenas, de trabajos que pueden ser más automatizables a veces. Pros e contras, entón, non? Eu son unha firme defensora da IA. É dicir, en este caso, estou de acordo prácticamente en todo o que dixo o Bazo, pero tamén considero que moitas veces cando pensamos en inteligencia artificial estamos pensando en algo como do futuro inmediato, ¿no? A maior parte dos programas de audio se incorporan un filtro automático, unha limpeza que antes levaba horas facelo,
que ti podas ter un podcast e transcribilo para poñer en un blog, xa sesa para conseguir máis visitas, xa sesa para posicionar mellor en Google, xa sesa para chegar a un público que teña pois o mellor discapacidade auditiva ou que non entenda o rápido que falas, non? Porque, por exemplo, falo rápido e o mellor sí que podría ser cómodo que alguén pudera ler o que digo, non? Tamén se pode facer. É dicir, si consideramos que a IA pode ser, como decía neste caso Nacho, os dailies, que fose simplemente unha lectura de titulares, a lectura de titulares xa está facendo a inteligencia artificial e probablemente moito máis rápido que a nós, porque ao final son unha serie de procesos de un conxunto importante de datos. Si é para decir os goles, por exemplo, dun partido, xa o fai mellor que a nós tamén. O que é a inteligencia artificial todavía non nos pode sustituir, ou espero que nunca nos sustituya, aportando ese contido, esa visión crítica, que é onde nos temos que traballar e que nos podemos axudar e apoiar moito nestas inteligencias generativas. Nesa burbulla da que antes falabas, temos posibilidade de comprobar que pode ser tendencia de futuro ou isto vai moi rápido? A ver, yo creo que la clave, lo de las tendencias es muy difícil y pensar en cómo va a ser el futuro, ¿no? Yo creo que la clave... Ser gurú, ¿no? No, por eso. Yo creo que para mí la clave es, una de las cosas para mí fantásticas que ha tenido el podcast es que ha conseguido o lanzar géneros que estaban olvidados, relanzar géneros olvidados, como puede ser la ficción, que se seguía haciendo pero de manera muy residual, la ficción, el documental sonoro, digamos, trabajos de largo aliento que requieren tiempo y dinero. Entonces, esto el podcast lo ha recuperado, porque al final, antes decía el compañero de Orgullo Galego, decía yo, podcast que he creado a lo mejor hace 7 años, de repente siguen ahí y siguen sumando gente que llega a ellos y los escucha. Esto es un cambio muy importante respecto a lo que era la radio, ¿no? Entonces, eso sigue estando ahí. ¿Qué pasa? Que yo creo que para mí la clave es que los que producen sean conscientes que no se puede solo producir podcast conversacional. Que la capacidad que tiene el podcast más maravillosa detrás es la capacidad narrativa, ¿no? Es contar historias. Y yo creo que además a los oyentes lo que les gustan son las buenas historias. Y hay que trabajar mucho en eso. Yo creo que hay espacio para diferentes tipos de creación, que en los próximos años yo creo que lo que hay que buscar son creadores, gente que tenga la capacidad de contar buenas historias y aprovechar el medio para seguir contándolas, ¿no? Para decir, oye, no podemos dejar de hacer series documentales buenas sobre cuestiones que nos ocupan en el día a día, no podemos dejar de hacer ficciones que luego además ya se ha demostrado, ya ha ocurrido, por lo menos hay 2, pero 2 series que se han convertido en audiovisual. Es decir, una de las claves, una de las cosas que ha conseguido el podcast es que muchos creadores que estaban fuera de la creación, por ejemplo, audiovisual, o que ni se la planteaban, pero eran muy buenos pensando ideas y desarrollando historias, han conseguido que partiendo de una idea sonora, esto se convierta en una idea audiovisual. Y ya tenemos casos de ficción y casos de documental. Ahora, por ejemplo, hasta donde yo sé, se están produciendo por lo menos 2 documentales basados en audiovisuales de serie, basados en series sonoras. Está el caso del podcast de Manuel Bartual, que era una serie de sonora y se ha convertido en serie audiovisual. Estuvo en su día el caso del Gran Apagón, que también partiendo de una idea sonora se convirtió en audiovisual. Es decir, sigue siendo un campo de creación muy potente, de posibilidades de creación, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que trabajar, porque es verdad que cunde un poco ahora, hay como ha bajado la autoestima del sector, porque hemos pasado parecía que todo era posible, donde además aterrizó muchísima gente que no tenía nada que ver con el audio, aterrizó porque veían que podía haber negocio. Creo que estamos en el pinchazo, mucha de esta gente se está marchando y se están quedando y entrando gente que sigue viendo las capacidades que tiene el audio para crear buenas historias y crear buenas comunidades. Yo creo que hay que focalizar ahí, independientemente de que el vídeo, la IA, las herramientas tecnológicas estén ahí, hay que ir como a la raíz un poco, ¿no? del medio y de qué es lo que le ha hecho un medio importante y sólido. Al final hay que pensar que el vídeo es interesante, pero el vídeo es caro, requiere tiempo, requiere personas, hacerlo bien. Claro que hablas con productores que te dicen de audio, es que me dicen que hago un video podcast, una empresa, ¿no? Típico. Y dice, pero te va a costar 3 veces más. Ah, bueno, no. Dice, no, pero ponemos un móvil ahí. Ya, pero es que eso, bueno, sí, lo puedes hacer. Entonces, hay un teórico, hay un especialista británico, James Gillan, que él habla de que el video podcast es televisión low cost, es televisión de bajo coste. Y que, bueno, evidentemente es
ponerle vídeo al sonido y convertirlo en una cosa que se difunda mejor tiene muchísimo que ver con el algoritmo. YouTube se ha convertido en dominante, Spotify es dominante, va detrás en este caso, ya ha empezado a potenciar cada vez más el vídeo, pero los creadores tienen que intentar luchar con el algoritmo, ¿no? Y decir, oye, pues vale, yo entiendo que tú me quieras llevar por aquí, yo voy a intentar adaptarme lo que pueda, pero tengo que seguir manteniendo las posibilidades que tengo de crear con audio, ¿no? Historias. En definitiva, despois dese boom, probablemente sigamos afondando nas mesmas liñas nos vindeiros anos. Eu penso que temos que explotar as posibilidades que ten o podcast. Por un lado, o feito de ter tempo e poder facer capas diferentes de sonido, que podo facela hoxe, que ten a facilidade que máis que a radio, que non necesitas gravar todo en directo, entonces tes posibilidades de ir mellorando pouco a pouco e así terías máis posibilidades de crear historias, narracións tanto de ficción como de non ficción, pero creo que tamén hai que aproveitar as potencialidades de nicho do podcast, non? Que o mellor hai contidos que solo podes atopar en podcast ou hai nichos que todavía non atoparon o seu contido e que tamén é unha estrategia para poderte colar en unha comunidade concreta que lle poda interesar un tema concreto, non? Tamén penso que respecto ao que comentábamos antes de que unha idea a podas ir desenvolvendo por partes, que a podas desenvolver audiovisualmente. Hai xente que fai videopodcast, como os compañeros desta tarde, e que cando che están falando como consumen podcast, todos os consumen directamente en audio, non? É dicir, os meus estudantes prefiren o podcast en YouTube, pero despois escoitan o podcast pois en situacións na que é imposible que estés atento a unha pantalla. Entón, ao final, realmente, esa pantalla, que é unha televisión low cost, simplemente un aliciente máis. Eu vou aproveitar estes minutos para falar dun proxectiño, falando un pouco do que son contidos de nicho, non? E de como somos, é dicir, fai uns anos fixéramos un traballo sobre cales eran as motivacións dos creadores e das creadoras a hora de crear podcast. E falaban, hai un intento importante, sobre todo dos creadores varóns, en facer mellorar, ser cada vez máis profesionais, moitas veces por autorrecoñecemento personal, é dicir, ni siquiera necesitas que te recoñeza unha comunidade, sino porque consideras que algo que che gusta, buscas un nicho, algo que che apetece facer ou algo que sabes o que non atopaches en lengua castelá ou en galego, o que sexa, non? No caso da comunidade de podcaster mulleres é máis habitual que busquen eses contidos que non suelen atopar ou esas perspectivas que non adoitan atopar nin en medios tradicionais, nin en medios nin en outro tipo de podcast. Entón, neste sentido, e aquí aproveito e me lanzo unha chamada, aproveito este momento, unha chamada ás podcasters da sala, estamos facendo un pequeno estudo sobre co apoio do Instituto das Mulleres que se chama Vibras, visibilizando voces, empoderando ou creando ahora mismo non me acabo de quedar na segunda. Sí, Bueno. sí, pero o obxectivo fundamental é eso, recoñecer por un lado as experiencias de creadoras de podcast e por outro lado era creando resistencias, non? E creo que na parte de creando resistencias desde o feminismo, desde o ámbito LGTB, pero neste caso tamén incluso se poderían ver resistencias desde a lingua, non? É dicir, como nos estamos resistindo pois a ese humor en mayúsculas, de que ese humor, non vou decir rancio, pero como falaba o compañero pola tarde, ese humor que é como moi estándar e moi galegos vistos desde fora, como nos facemos tamén outro tipo de resistencias o coller o micrófono e falar. Temos ainda algúns minutos para calquera pregunta do público. Aceptamos preguntas. Hai algunha por aí? Se non, engado eu unha máis. Xa que falábamos dos contidos, para min persoalmente, como un persoa que traballou na radio convencional, non? Unha radio comercial privada, vaya. Para min é moi reconfortante comprobar que xente de diferentes idades aposta por eses xéneros longos, non? Unha entrevista con calma, un documental, porque semella que, sobre todo, nas demais redes sociais, todo o que se quere é moi rápido, incluso se pode ser con moita música de fondo, non? Sí. Para que se sea moi sinxelo de consumir, pero vemos que moitas franxas de idade
un público muy diferente, hay ganas, ¿no?, de ese contido. Sí, esto es interesante porque, como tú dices, en los tiempos de la cultura snack, conseguir que la gente esté escuchando Sí, contenidos de largo recorrido empieza a ser como habitual. Te decía esto porque hay como una especie de pesimismo, ¿no? De repente, después de esa explosión, de pensar de cosas que era que se avanzó mucho, ahora no podíamos volver para atrás. O sea, estamos como volviendo para atrás. Pero, ¿por qué? Porque al final, mira, a mí una cosa que me resultaba muy interesante, me contaba una productora, bueno, que es un medio, que es Primavera Sound Radio, que es un festival de música, que tiene un canal de radio, de podcast. Dice que tenían contenidos que funcionaban muy bien en TikTok, pero luego la gente no escuchaba el podcast. Es decir, habían conseguido hacer algunos podcasts que tenían muchas visualizaciones de impacto, los fragmentos que sacaban en redes como TikTok, pero esa gente joven, que además tenían muy identificados que era gente muy joven, porque eran podcasts de música urbana, no sé qué, luego no pinchaban y se iban a escuchar el podcast entero, se quedaban ahí. Sin embargo, por otro lado, nos encontramos con podcasts de esa misma plataforma que tienen bastante repercusión, pues por ejemplo uno como puede ser Punzadas Sonoras, que son dos chicas jóvenes que no llegan a 30, hablando de filosofía y literatura, y que son podcasts de hora y media dedicados a un tema específico bastante fuerte, y han conseguido construir sus audiencias, conseguir hacer podcasts en vivo con bastante gente que paga por ir a verlas. Yo creo que sí que hay, o sea, yo creo que, por ejemplo, hay mucha capacidad de explorar. Creo que queda mucho por explorar. Hay gente que está consiguiendo hacer podcasts especializados en deportes con audiencias lo suficientemente importantes, igual para ser sostenible su actividad sin depender de ningún medio de comunicación. Hay podcasts dedicados a la NBA, por ejemplo, que tienen unas audiencias cada vez más grandes y que tienen muy, muy pensado su modelo de negocio. Y yo creo que a la gente le gusta escuchar las cosas con un poquito también otras formas de mirar lo mismo, ¿no? Buscando otra vuelta. Y yo creo que, por ejemplo, en el mundo del deporte hay cada vez más ejemplos más interesantes que huyen de la forma sistemática de pensar el mundo del fútbol, y en el mundo podcast están creciendo esas formas de entender el deporte de otra manera, ¿no? Y yo creo que ahí queda mucho por explorar, y también creo que queda por explorar en ir más allá de los temas es decir, pensar más en las narrativas y menos en los temas, pensar en más qué historias hay detrás de los temas que tenemos ahí encima de la mesa, ¿no? Y yo creo que ahí iremos viendo desarrollos cada vez más interesantes, ¿no? También influye la marca personal, ¿no?, que se mueve o proyecto. Sí, bueno, contidos de nicho, como decía, Punzadas Sonoras, habitualmente se está colando nos top 10 de Spotify, que é moi complexo para un proxecto deste estilo, non? E aí, como unha curiosidade, falando un pouco de marca persoal, que eu coñezo xente que escoita podcast que non existen. É dicir, Claro. ahora mismo hai como un boom de tiktokers ou de xente que utiliza a estética de podcasters en TikToks, e realmente non hai un contido de verdade, son pseudo-podcasts ou falsos podcasts, pero os seguidores de TikTok deses podcasts dinche que escoitan ese podcast que non existe, non? Simplemente son clips de conversacións como a que podemos ternos e que en un momento dado consideran que é podcast. Claro, sí, sí. Luego, además, por ejemplo, nosotros en el festival de podcast que montamos en Madrid, yo llevo contenidos en un festival de podcast durante estos años atrás, que se llama Estación Podcast, era muy, muy sorprendente, sigue siendo muy sorprendente ver el tipo de público que viene a ver esos podcasts, la cantidad de gente joven que arrastran. Pero desde, por ejemplo, el año pasado tuvimos un podcast que se llama No es el fin del mundo, que es un podcast de geopolítica que también suele estar en el top 20. Es un podcast de geopolítica hecho por personas de menos de 30 o que rondan los 30. Pues llenaron una sala en la universidad de 200 personas que te garantizo que si hacemos un programa de radio en directo de tal, no te vienen. O sea, están consiguiendo, o sea, hay gente que está construyendo muy bien las comunidades desde la completa independencia. Teníamos, luego, no sé, te vienen podcasts como Criminopatía, que son dedicados a crímenes, que es una mujer que hace su podcast muy dedicado al mundo del crimen, que también está entre los más escuchados, y en un teatro de 500 personas de pago fueron a pagar el primer día que hacía su podcast en vivo, y es realmente sorprendente la capacidad que tiene para crear comunidades más allá de la antena, o en este caso de los auriculares, podemos decir. Y yo creo que eso es donde hay que explorar. Yo creo que mucha gente que afronta proyectos, esto hay una colega que es Izaskun Pérez, que es la
jefa de producto en el diario.es, de producto sonoro, ella me decía un día, dice, es que hay que dedicar más tiempo, hay que pensar mucho en el producto, pero también hay que dedicar tiempo en cómo se distribuye y cómo vas a conseguir sostener eso. O sea, cómo vas a conseguir ingresos. Mucha gente focaliza mucho en hacer un producto, mejor o peor, pero muy poco en cómo van a llegar luego a las audiencias y cómo eso lo van a convertir en monetizable, pero porque el proyecto se sostenga, porque la gente puede hacer algo por amor al arte un tiempo, pero... Y hay gente que hace podcast que es súper interesante, porque es lo interesante del universo podcast. Es tan fácil hacerlo que mucha gente empieza y lo convierte en un proyecto de vida donde él tiene su trabajo, su forma de ganarse la vida, y esto es una forma de cultural en sí, que es algo también para mí que hay que seguir defendiendo del universo podcast. No todo tiene que ser sostenible económicamente, sino que tú puedes decir, yo hago mi podcast porque me gusta contar cosas y utilizo una herramienta tan sencilla como esta para hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar una triangulación, ¿no? entre los diferentes elementos. E contenidos de calidade. Sí, Porque, sí. por exemplo, no caso de... A mí me pareceu a primeira vez que escoitei Criminopatías, que son in love con ese... a idea que temos nos dunha voz radiofónica que foi que fixo que moitos de nós non nos acercáramos moito á radio, esa voz estándar, que habitualmente grave, con unha moi boa adicción. Eu a primeira vez que me acheguei a este podcast, primeiro foi como un pouco de susto, e dixen, vamos a darlle unha oportunidade. E ten un guión que a verdade que engancha desde o primeiro momento. Entón eu creo que ese tamén é parte do éxito. Parte do éxito obviamente é unha estrategia para chegar máis alá do que é a nosa familia, o noso círculo máis próximo, pero tamén parte do éxito é que fagas un contido con amor, con cariño e con un moi bo traballo detrás para facer algo cada vez máis de calidade. Pois van seguir nacendo máis proxectos, seguiremos coñecendo máis tamén, porque estas xornadas van ter continuidade e hoxe aprendimos aínda máis. Grazas aos dous. Muchas gracias. Ah. Grazas.